¿Qué tal? Muy buenas. El día de hoy vamos a presentar el tema ola de calor europea del 2003. Primeramente vamos a mencionar que una ola de calor es un episodio con temperaturas anómalamente altas que puede durar desde varios días hasta varias semanas, y haciendo hincapié en que justamente son eventos que han incrementado significativamente en los últimos 100 años en cuanto a intensidad. Aunque bueno, más adelante vamos a ver que no son exclusivos de tiempos modernos, por así decirlo, sino que han estado presentes pues a lo largo de ya varios cientos de años, miles de años. En este caso nos remitimos al caso de la ola de calor de 2003, que en la literatura se remite directamente a las siglas EHW03 o European Heatwave 1003. Eh, esta, este efecto o este suceso, evento, alcanzó valores demasiado altos, inclusive más altos que los comprendidos en el siglo XIX y XX. Sin embargo, hay que hacer hincapié en el hecho de que este evento, mm, no, este evento tuvo una magnitud similar a otro ocurrido cientos de años atrás, en este caso a la ola de calor de 1540. Sin embargo, más adelante vamos a ver por qué este evento fue algo más catastrófico en cuanto a ciertos sectores. Entre los países que fueron afectados encontramos mayoritariamente España, Francia, Portugal e Italia, que fueron los países que mayormente registraron esas temperaturas altas, y Francia siendo el país con el mayor número de decesos del total, que fueron 70.000. Sin embargo, bueno, estas variaciones del tiempo, del clima, se han dado a lo largo del Holoceno, ya que los últimos 11.750 años, eh, la temperatura del planeta ha oscilado demasiado y se ha calentado eh, progresivamente, además de que, bueno, estos periodos no son exclusivamente de tiempos recientes, sino a lo largo de estos prácticamente 12.000 años hemos experimentado estos periodos cálidos, acompañados también de su contraparte, es decir, periodos fríos. En este caso tenemos como periodos cálidos importantes el óptimo climático del Holoceno, el óptimo climático romano, el periodo cálido medieval, y pongo un ejemplo de la contraparte del periodo cálido medieval, que fue la pequeña edad de hielo medieval, que pues al contrario de este fue una época en la que las temperaturas disminuyeron. Algo que no se nos debe escapar a lo largo de esta presentación es que justamente estas anomalías son de origen antropocéntrico, más que nada porque eh, tienen, o bueno, el hecho de que el humano esté quemando combustibles cada vez a una tasa más desmedida ocasiona que una mayor repercusión en justamente la, en la temporalidad en este caso, yendo más específico a que, bueno, gases de efecto invernadero son más comunes en nuestra atmósfera que hace 150 años, lo cual propicia a su vez un progresivo calentamiento que deriva en estos efectos anómalos y en repercusiones también hacia otros, otras cuestiones climáticas. Bueno, en la figura de la izquierda podemos ver que prácticamente la temperatura de los últimos 11.000 años no ha variado demasiado. Sin embargo, vemos que poquito a poquito, los últimos 2.000 años, prácticamente desde que el hombre se ha instalado más como una civilización, bueno, que técnicamente la civilización tiene algo así como 5.000 años, eh, vemos justamente este aumento de, de repentino y este aumento demasiado exponencial en cuanto a las temperaturas globales. En este caso, en la segunda gráfica de la parte de derecha podemos ver esto, que bueno, justamente a mediados de 1860 el evento que dio el boom fue justamente la revolución industrial. Toda esta quema de combustibles en pro de un desarrollo económico e industrial ha propiciado esta subida cada vez mayor de las temperaturas globales. Claro, esto es temperaturas promedio global, por eso podemos denotar que son .2, .4, .6, pero aunque sea eso, aunque suba un grado, la temperatura global es un grado que es muy importante. Sin embargo, ¿qué produjo este evento, no? Porque estamos hablando mucho de que nosotros tenemos la culpa y tal, pero más que nada también es efecto de la misma naturaleza,
claro, encausada por nuestras propias acciones. En este caso, eh, debemos recordar que la Tierra está influenciada por el fenómeno del Niño. En este caso, este fenómeno del Niño, cuando tuvo lugar eh, este año, que bueno, en 2003 fue un fenómeno que no tuvo grandes eventos, es decir, fue un año tranquilo con relación a este fenómeno. En este caso también muchos reportan, o bueno, se reportó que en este año no hubo huracanes importantes, no hubo huracanes importantes hablando de categorías 3 a 5, es decir, fue un año muy tranquilo, lo cual esto derivó en anomalías regionales en la precipitación en una amplia área de la cuenca del Pacífico, que a su vez derivaron en un desfase estacional en Europa Occidental debido a las aguas cálidas del Atlántico, que bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver que justamente es originado particularmente por el anticiclón de Azores y la zona intertropical la zona de convergencia intertropical, las cuales se desplazaron hacia Europa Occidental y Central. Y bueno, ¿qué es esto? Estos básicamente son grandes masas de aire que debido a justamente estos sistemas de alta presión se estancaron en Europa durante todos estos meses, prácticamente 6, y tuvieron diferentes repercusiones. En este caso, abordamos el tema particular de España, más que nada porque no nos da mucho el tiempo para abordar país a país. En este caso abordamos España, que el Centro Nacional de Epidemiología menciona que hubo 6.500 muertes asociadas a solamente esta ola de calor. Claro, estos 6.500 es el número correspondiente a los primeros meses, no considera el verano todavía. Eh, a su vez de que, bueno, en Sevilla se registró una temperatura máxima de 42.5 grados, lo cual es una barbarie. Del lado derecho, claro, podemos ver estas anomalías térmicas en cuanto a la temperatura y vemos que la temperatura fue mayor sobre todo en las ciudades próximas al Mediterráneo, lugar donde tuvo mayor incidencia este fenómeno. Y también mencionar que a lo largo de estas noches de verano de 2003 y noches de primavera, las temperaturas que usualmente oscilaban entre 15 y 17, 18 grados en la noche fueron mayores a 20 grados, lo cual ya nos indica directamente que hay algo, hay una problemática. En este caso, ¿por qué es una problemática a nivel global y debemos tomar este tema como algo serio? Es por el hecho de que, bueno, es a medida que la quema de combustibles va siendo cada vez más desmesurada, el clima, vamos cambiando el clima nosotros como especie, lo cual deriva justamente en eventos como este. Eventos cada vez más agresivos y eventos cada vez más consecutivos. Que bueno, en esta gráfica brevemente podemos ver las 8 ciudades más importantes de Europa con temperaturas que fueron alarmantes, en este caso, superando prácticamente el umbral de los 30 grados. Claro, en este caso quiero meter el ejemplo de la ola de calor de 1540, que la ola de calor de 1540 fue un periodo demasiado intenso comparable con el de 2003. Sin embargo, no se cobró tantas víctimas por el hecho de que primeramente fue de un breve periodo, es decir, no duró 6 meses, duró menos, que en general fue una zona que fue un efecto que asoló a diferentes partes de Europa, pero sí tuvo repercusiones en este caso como sequías muy violentas. En el caso de 2003 podemos ver que hay ciudades que no se vieron afectadas, por ejemplo, Ámsterdam no se vio afectada prácticamente porque a su vez que esta zona de convergencia intertropical se situó sobre Europa, esta masa de aire caliente y seco se situó sobre Europa, hubo ciudades como Ámsterdam que tuvieron una anomalía justamente derivada en este movimiento de masas, una anomalía en cuanto a la precipitación, es decir, ese año llovió más ahí. Por ello no está este tipo de ciudades. Y claro, es comprender este sistema como algo más complejo, más allá de si aquí está seco o aquí está mojado, tratar de comprenderlo en su totalidad y es algo que se abordó justamente en el escrito que comprendió ese trabajo. No obstante, las consecuencias, y creo que lo que nos concierne un poquito más, es el hecho de que hay sectores vulnerables en nuestra sociedad que son susceptibles, muy susceptibles a este tipo de inclemencias temporales, en este caso adultos mayores e infantes. Eh, claro, del lado izquierdo podemos ver un pequeño flyer, infografía, una pequeña ilustración que nos dice que es un golpe de calor y es algo ocasionado a raíz de una ola de calor que básicamente se
manifiesta con fiebre alta, dolores de cabeza, dolores musculares, piel enrojecida e inclusive desmayos y deshidratación particularmente. ¿Cómo nos mantenemos a salvo de esto? Y justamente estos sectores vulnerables que son los que más tienden a, o tienden a tener mayores tasas de mortandad justamente en estos eventos, pues bueno, principalmente es manteniéndose hidratado, a su vez de que, bueno, se recomienda diferentes cuestiones para hacer a lo largo de para diferentes medidas, perdón, las cuales tomar cuando estemos durante un evento de esta magnitud. En este caso, utilizar ropa fresca y ropa que permite que nos ventilemos de mejor manera, ventilar nuestras casas, eso principalmente. Y de igual manera, tratar de no exponernos tan agresivamente al sol, es decir, si salimos a utilizar sombrillas o inclusive bloqueador. Y en esta diapositiva podemos ver dos infografías que presenta uno, la protección civil de UNAM, que bueno, son campañas que se hacen tanto en espectaculares, regalándose folletos, flyers, hasta inclusive campañas principalmente a raíz de ciertas cuestiones por internet. En este caso hay una captura de pantalla del lado derecho. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Ya que primeramente en este trabajo vimos que las olas de calor son sistemas que están asociados a los sistemas de alta presión, los cuales hacen que principalmente las masas de aire frío, digo, las masas de aire caliente, disculpe, y seco, se estanquen en ciertas localidades, lo cual hace que tengamos una ola de calor. Además de que la mortalidad está estrechamente relacionada a la duración de esta ola de calor, es decir, justamente por eso hubo más muertos en esta ola, 70.000 se calcula, de 2003, que con relación al 98, que fue menos tiempo, sin embargo no se reportaron tantos muertos. Claro, en este trabajo también no dejamos de lado, y en este caso quiero abrir la discusión con relación a olas de calor que sucedieron después del 2003, que por ejemplo tenemos la ola de calor de California en el 2006, la ola de calor de Europa, que fue una hace 2 años, 2019, disculpe, además de otras olas de calor en otras partes del mundo, como la de 2016 en Chile, que también fue alarmante, la de 2015 en Chile, o inclusive la ola de calor europea también de 2015, que no fue tan agresiva, sin embargo, sí es algo que hay que checar, justamente por el último punto, y es porque este cambio abrupto y eh, el hecho de que estos eventos sean cada vez más frecuentes y más agresivos es directamente a raíz de este cambio climático debido a nosotros, al ser humano como especie. Y bueno, por último es exhortar a ciertas medidas que pueden prevenir este tipo de cuestiones. Primeramente es la preservación de espacios verdes en las ciudades, pues esos pulmones que termorregulan la temperatura de, de los alrededores son importantes y no deben de pasar desapercibidos. Asimismo, la construcción de paisaje verde dentro de la ciudad, es decir, no, es decir, preservar estas áreas verdes, estos espacios verdes dentro de ya la infraestructura de la ciudad. Y finalmente, bueno, el hecho de que hay que tomar conciencia sobre lo que genera, sobre el CO2 que generamos, ¿no? Es algo importante que también podemos trasladar a diferentes ámbitos. Sin embargo, en este caso lo vamos a restringir únicamente en este sentido climático y de olas de calor. Y pues bueno, por mi parte es todo. Agradezco el tiempo que se tomó a escuchar esto, el tiempo prestado, la atención. Y nada, muchas gracias.